Bien, hola chicos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de la oración simple de repaso. Vamos a empezar a explicar la parte 2, que vamos a apuntarlo aquí para que no haya duda. Parte 2, que es la del sujeto y predicado. Bien, ya hemos visto los tipos de sintagmas, que son importantes que conozcáis a la hora de analizarlos, y vamos a pasar al sujeto. El sujeto tiene como núcleo, chicos, y esto no nos debemos olvidar, un sustantivo, un pronombre, una palabra sustantivada. Por lo tanto, el sintagma tiene que ser siempre sintagma nominal. Es verdad que hay algunos contextos en los que podría ser un sintagma preposicional, pero eso no me voy a centrar en ello porque son excepcionalidades. Bien, entonces el sintagma es un sintagma nominal. Siempre para que sea sujeto tiene que ser un sintagma nominal, ni adjetivo ni nada. ¿Y cómo reconozco yo un sujeto en la oración? Lo primero que hay que hacer, chicos, es localizar el verbo. Y una vez localizamos el verbo, cambiamos el número o persona del verbo, si está singular a plural y si está plural en singular. Y lo que cambia es el sujeto, ¿vale? Lo que cambia en la oración es el sujeto. Por ejemplo, en estas oraciones de aquí. En la oración, mi primo trabaja en Madrid, el verbo es trabaja. Está en singular, así que lo pongo en plural. Trabajan. ¿Qué cambia en esa frase? Mi primo trabajan en Madrid no tiene sentido, serían mis primos trabajan en Madrid. Por lo tanto, el sujeto de esta frase es mis primos. Sujeto, como hemos dicho antes, sintagma nominal. En la oración me preocupa mucho la nota de sintaxis. Preocupa es el verbo. Tendría que hacer lo mismo, chicos. Pongo el verbo en plural, me preocupan, y continúo la frase a ver qué cambia. Me preocupan mucho las notas de sintaxis. Por lo tanto, las notas de sintaxis es el sujeto. ¿Por qué todo junto y no solo las notas? Porque si os dais cuenta, chicos, de sintaxis acompaña nota, no acompaña preocupan. Si pusiera preocupan de sintaxis no tendría sentido, pero las notas de sintaxis sí. Entonces todo esto es un sintagma que va junto. Cuidado aquí. Soléis preguntar al verbo, ¿a quién preocupan mucho las notas de sintaxis? Y me ponéis me o a mí. Por eso no se debe preguntar nunca al verbo, nunca preguntéis al verbo. Haced el truco de cambiar de número el verbo, ya veréis cómo funciona. Vamos a seguir haciéndolo para que lo veáis. Marta enseña contenta a sus alumnos. Enseña está en singular, lo pongo en plural, enseñan. Bien, aquí tengo una peculiaridad y es que Marta no puedo ponerlo en plural, Martas no tendría sentido, pero sí puedo hacer un sujeto plural y decir Marta y Ana, por ejemplo, enseñan contentas a sus alumnos. Bien, en esta oración, chicos, me cambian dos cosas, el Marta y Ana y el contentas. ¿Cuál de las dos es el sujeto? Muy sencillo, contentas no puede ser sujeto porque es un adjetivo, por lo tanto me queda Marta, que es un sustantivo. Así que aquí no hay duda, el adjetivo no puede ser sujeto. Marta es el sujeto, sujeto sintagma nominal. Lo mismo me pasa en la oración de abajo, la del predicado nominal. Tengo el verbo es, si lo cambio y pongo son, tengo que poner Marta y Ana, son muy guapas. Me vuelve a cambiar, si os dais cuenta aquí, el guapas. Pero guapas es un adjetivo, entonces no puede ser sujeto. El sujeto, sin lugar a dudas, tiene que ser Marta en esta oración. Bien. La que viene abajo es un poquito más complicada, porque si veis, el verbo es, otra vez pongo son, y tengo que volver a poner Marta y Ana. Son las mejores profesoras del mundo. Y aquí es donde tengo el problema, chicos. Tengo las mejores profesoras del mundo, que es un sintagma nominal, y Marta, que es un sintagma nominal. Aquí no había duda. En las oraciones anteriores, contentas es un adjetivo, guapas es un adjetivo, no podía ser sujeto. Pero aquí tengo un sintagma nominal y otro sintagma nominal. Los dos podrían ser sujetos. ¿Cómo compruebo yo cuál es el sujeto? Muy fácil, chicos. El que se pueda quitar. Los sujetos se pueden omitir, lo vamos a ver ahora. Entonces, si un sujeto se puede omitir, aquí también. ¿Podemos quitar las mejores profesoras del mundo y quedaría Marta es? ¿Eso tiene sentido? No. Por lo tanto, no se puede quitar las mejores profesoras del mundo, es necesario. Pero a que sí que puedo decir es la mejor profesora del mundo y no pasa nada. Pues sí, chicos, si puedo quitar Marta, ese es el sujeto, porque se puede omitir. Entonces, el sujeto de esta oración, otra vez, Marta. Sujeto, sintagma nominal. Bien, hay veces, chicos, que el sujeto no aparece en la oración. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque está omitido, es decir, no aparece, pero se sobreentiende, en aprobaron todos los exámenes, el sujeto es ellos, ¿vale?
porque yo no digo yo aprobó, yo aprobaron, tú aprobaron, él aprobaron, nosotros aprobaron, vosotros aprobaron, ellos aprobaron. Como puedo poner el ellos, el sujeto en esta oración está omitido, es ellos. Pero es que también, chicos, puede ser que las oraciones sean impersonales. ¿Cuándo las oraciones son impersonales? Lo acerco un poco. Bien, cuando el verbo sea un verbo atmosférico o de fenómeno meteorológico, como nevar, granizar o relampaguear. Cuando sea con los verbos ser, haber y hacer en tercera persona del singular, que se llama impersonales gramaticalizadas. Cuando el se acompaña un verbo en tercera persona del singular, ya veremos que no siempre, ¿vale? Pero bueno, de momento esto, que son las impersonales con se. Y luego las impersonales ocasionales, que son en tercera persona del plural, y si os acordáis, siempre os dije que si os lo ponía sería llamando a la puerta o llaman a la puerta o llamaron por teléfono. Bien, entonces vamos a ver las oraciones impersonales. ¿Cómo localizo yo una oración impersonal? Muy sencillo, cuando vosotros busquéis el verbo en la oración impersonal no se va a poder poner en plural. Por ejemplo, el verbo de no habrá exámenes en verano es habrá. Bien, ¿lo puedo poner en plural? No habrán exámenes en verano. Pues algunos me diréis que sí, pero yo os digo que no, que eso suena, decir no habrán exámenes en verano, suena igual de mal que decir mondarina. Entonces, cuidado con eso. No se puede poner en plural. Entonces, chicos, si no se puede poner en plural, esto es una oración impersonal. ¿De qué tipo? Pues si os dais cuenta, tengo aquí el verbo haber, de habrán, en tercera persona del singular. Por lo tanto, es una oración impersonal gramaticalizada. Una oración no. Sí, una oración impersonal gramaticalizada. Vale. Llaman a la puerta. Tengo el verbo llama y acordaros, cuando el verbo esté en tercera persona del plural y sea llaman a la puerta o llaman por teléfono, impersonal ocasional. Entonces, en este caso, igual, impersonal ocasional. Bien. Hace mucho frío. Tengo el verbo hace. ¿Se puede poner en plural? ¿Yo puedo decir hacen mucho frío? No. Por lo tanto, una oración impersonal. ¿Y de qué tipo? Y me diréis mucho. Meteorológica, porque hace frío es algo de la meteorología. Pero no, el verbo hacer no es un verbo meteorológico. El verbo tiene que ser el meteorológico. Entonces, hacer no es un verbo meteorológico, lo tenemos aquí. Verbo hacer en tercera persona del singular. Por lo tanto, de nuevo, gramaticalizada. Es igual que la anterior. Bien, mi coche fue arreglado. Este caso es un poquito especial porque el verbo es fue arreglado. Es una perífrasis verbal del verbo ser más participio, que como sabemos eso es una oración pasiva. Bien, ¿se puede poner en plural? ¿Yo puedo decir fueron arreglados? Sí. Por lo tanto, si puedo decir fueron arreglados, a ver lo que cambia. Mis coches fueron arreglados por el mecánico. Como cambia algo en la oración, ni me lo planteo. El sujeto es mis coches. Y bien, me diréis, Marta, ¿cómo es posible? Si quien realiza la acción es el mecánico, quien realiza la acción de arreglar es el mecánico, ¿cómo es posible que mis coches sea el sujeto? Muy fácil, porque es una oración pasiva, por lo tanto el sujeto no realiza la acción, la padece, de ahí que se llame oración pasiva. El que realiza la acción va a ser el complemento agente, que lo veremos más adelante. Bien, en ayer nevó en Madrid el verbo es nevó. ¿Lo puedo poner en plural? ¿Puedo decir nevaron? No, ayer nevaron en Madrid, no tiene sentido. Pues si no lo puedo poner en plural, recordar, una oración impersonal. ¿De qué tipo? Pues si el verbo es nevar, que es un verbo, como veis aquí, meteorológico, pues es meteorológica, una impersonal meteorológica. Bien, y por último, en se vive muy bien en Ocaña, el verbo es vive, igual, ¿lo puedo poner en plural? ¿Puedo decir se viven muy bien en Ocaña? No, por lo tanto es una oración impersonal. ¿De qué tipo? Pues estas son las más sencillas, porque tienen un se, entonces es impersonal con se. Impersonal con se. Bien, y así se localiza un sujeto. Recordad siempre cambiar el verbo y no preguntéis, que estas oraciones os provocan luego follones. Vale, continuamos un poquito. Los predicados. Como veis aquí, chicos, hay dos tipos de predicados. El predicado verbal y el predicado nominal. El predicado verbal son con verbos no copulativos y el predicado nominal con verbos copulativos, que son ser, estar o parecer.
Bien, esto es fundamental y es muy fácil. Simplemente tenéis que buscar el verbo y una vez localicéis el verbo, ver si es predicado verbal o nominal. Trabajan no es ni ser ni estar y parecer, por lo tanto esto es predicado verbal, sintagma verbal. Me preocupan, el verbo os preocupa, que no es ni ser, ni estar, ni parecer, predicado verbal, sintagma verbal. ¿Por qué sintagma verbal, chicos? Sintagma verbal porque el núcleo es un verbo. Sintagma verbal porque el núcleo es un verbo, ¿vale? Siempre igual. Bien, enseña contenta a sus alumnos, el verbo se enseña, pues predicado verbal, sintagma verbal. Mirad, aquí tengo el verbo ser. Por lo tanto, es un verbo copulativo, pues es predicado nominal, sintagma verbal. ¿Por qué sintagma verbal? Porque el núcleo es un verbo, aunque sea un verbo copulativo, pero sigue siendo un sintagma verbal. Y siempre hay que poner lo mismo. En este caso, otra vez, el verbo es, por lo tanto, de nuevo, predicado nominal, ¿vale? Sintagma verbal. ¿No habrá exámenes en verano? El predicado es todo lo que no es sujeto. Como en esta oración no hay sujeto, pues todo es predicado. Predicado verbal, sintagma verbal, porque el verbo es haber. Llaman a la puerta, predicado verbal, sintagma verbal. Hace mucho frío, predicado verbal, sintagma verbal, porque el verbo es hacer. Bien, fueron arreglados. Aquí entra un problema. Tengo el verbo ser y el verbo arreglar. ¿Cuál de ellos me determina si es predicado verbal o nominal? Muy fácil. ¿Cuál es el que da significado? En esta oración, ¿qué da significado? ¿El verbo ser o arreglado? Si os dais cuenta, el verbo que da significado es el de arreglar, porque estamos hablando de arreglar el coche. Entonces, si el significado lo de arreglar, es predicado verbal, sintagma verbal. Nevar, como hemos dicho, es predicado verbal, sintagma verbal. Y vivir también es predicado verbal, porque no es ni ser, ni estar, ni parecer. Entonces, se vive muy bien en Ocaña, como no hay sujeto, todo lo demás es predicado. Predicado verbal, sintagma verbal. Bien. Pasamos a la parte 3, a la parte de los complementos del verbo.